Vale, perfecto. ¿Qué miras? Ahí, ya, ¿ok? Perfecto. ¿Quieres que parta? ¿Cómo lo hacemos? Como quieras, puedes empezar tú si quieres. Ya. Bueno, propuse esta conversación sobre el cuerpo porque personalmente me parece un tema muy, muy interesante, ¿no? Y siempre contingente, ¿no? Porque, bueno, vivimos y estamos identificados con un cuerpo, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que esta identificación que tenemos con el cuerpo eh, nos permita, por otro lado, trascender de alguna manera la forma, ¿no? Mm. Entonces, me gustaría que tocáramos un poquito ese tema. Eh, a ver, desde mi punto de vista, en general nos vemos como, en este plano, nos vemos como personas, ¿no es cierto? Nos identificamos como personas y la persona básicamente es un cuerpo, digamos, ¿no? Un cuerpo con unas determinadas características, con una determinada personalidad, que tiene un nombre, que tiene una historia, que tiene un pasado. Entonces, el cuerpo es la persona y la persona tiene estas características. Y obviamente, al estar identificado con un cuerpo, esta persona tiene sus límites bien definidos, digamos, ¿no es cierto? Mm. Y esta persona no se confunde con otra persona que está a su lado, que está más allá, incluso que viven juntos, pero cada uno está en su cuerpo, digamos, ¿no es cierto? El cuerpo básicamente es, desde mi punto de vista, es un límite, es una forma que nos separa, ¿no es cierto? Dice yo soy Juan Luis, tú eres Pedro, él es Juan, ¿no es cierto? Lo que sea. Entonces, el punto es cómo este vehículo, ¿no es cierto?, con el cual interactuamos en este mundo, cómo este vehículo podría transformarse eventualmente en un vehículo que nos permitiera conectarnos, traspasar la forma y sentir esta conexión, esta sensación de unidad, ¿no? A partir del cuerpo. Mm. eh, Uno recuerda, no sé, las historias, por lo menos en la religión católica, hace muchos siglos atrás, ¿no? Que se castigaba el cuerpo, en el fondo se trataba de aniquilar el cuerpo de alguna manera Mm. porque el cuerpo nos llevaba al pecado, ¿no es cierto? Sí, de hecho, en el catecismo, mi madre siempre comentaba que en su catecismo tradicional eh, sigue siendo algo parecido, pero eh, ella decía, yo nunca entendía, porque decía, hay tres enemigos, el demonio, el cuerpo, perdón, el demonio, el mundo y la carne. La carne. Y entonces la carne era el cuerpo. Sí, Y sí, sí. mi madre comentaba, yo era adolescente o una chica joven y no entendía aquella frase. ¿Qué quería decir esto de la carne? Eh, sí, yo no sé, sería interesante investigar, pero yo no lo he hecho, porque eso es obviamente una tergiversación de la enseñanza cristiana, porque la enseñanza cristiana a ese nivel es muy tántrica, creo yo. Eh, Porque Jesús nunca habla mal del cuerpo y No, que yo sepa, no. ni dice que hay ningún problema con el cuerpo que yo haya oído. Y de hecho, comienza parte de su vida pública de predicación en una boda, si no recuerdo mal. Y hay el milagro este de la multiplicación de... Claro, No, los no, panes. sí, y también, ahora no recuerdo si estoy confundiendo una con otra, pero hay en la boda
hay una muy clara que es que se acaba el vino y no hay vino para todos. Y entonces Jesús pide que traigan unas tinajas de agua y las transforma en vino eh, para los invitados. Y, hombre, el vino en nuestra cultura es algo muy di- dionisíaco, es Claro, muy sí, asociado a la fiesta, al disfrute, al goce físico, al goce sí, del paladar del vino, a una sí, cierta embriaguez que te pone, digamos, eufórico y te afloja un poco el cuerpo. O sea que, dado que eso es así, algo ha debido pasar en algún momento de la historia de la Iglesia, que hizo que se adoptara una posición muy negativa con respecto al cuerpo en la tradición católica. claro. Bueno, yo creo que de alguna manera se ha traspasado eso bastante, ¿no? Pero yo creo que de alguna manera se mantiene esta cosa como de, en general, ¿no? Como digo, yo creo que ha cambiado mucho, pero en general el cuerpo y la espiritualidad son dos cosas que No, no. aparentemente se ven como separadas, ¿no? Sí, sí. ¿Ya? Y el cuerpo es sospechoso. Sí, 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 sí. Claro, Como claro, mínimo sí. es sospechoso. Como mínimo es sospechoso, exactamente. Sí, Claro. Ahora, es interesante porque de alguna manera la experiencia que vivimos, ¿no es cierto?, en este plano, tiene que ver con habitar un cuerpo, digamos, ¿no es cierto? O sea, la experiencia es eh, estar en este planeta con un cuerpo determinado y funcionar con este cuerpo, digamos. sí. Y claro, yo creo que yo lo llamo el juego, ¿no? Porque creo que el juego de alguna manera es cómo poder jugar a esto de que somos aparentemente una persona, pero sin identificarnos con el juego, ¿no? Con el Fija, cuerpo. porque yo creo que ese es el punto, ¿no? O sea, yo participo del mundo y actúo, interactúo con los demás, y todo eso podría ser dado en un plano, llamémoslo, físico-espiritual, ¿no? En que el cuerpo me ayuda a experimentar, hacer esta experiencia con los otros, pero el momento que me identifico con la forma, pierdo, pierdo el Sí, juego, ¿ya? sí, Porque me quedo enredado ahí, ¿no? ¿Te sí. fijas? Pero yo creo que curiosamente el problema no es el cuerpo, eh, eh, sino, para mí el problema es que tú consideras en última instancia que la conciencia es un producto del cerebro, por lo tanto Claro, un producto sí, del cuerpo, porque sí, el cerebro es parte del cuerpo. En el momento en que te liberas de esta creencia, que yo creo que es la- la clave del arco en el sí, proceso, te das cuenta de que eres mucho más que tu cerebro, que tu cerebro es un instrumento y tu cuerpo también es un instrumento de lo que eres profundamente. Y en ese momento el cuerpo deja de ser un problema, deja de ser un obstáculo, eh, en el momento que no te identificas con en el momento en que te das cuenta de que la conciencia que tú eres no es un producto del cerebro y no está localizada en ningún sitio, pasas a ser infinito, universal, no tienes límites. sí, Y el hecho de que después el cuerpo siga funcionando como tal no genera ningún problema. Eh, pero yo estoy de acuerdo que al principio el cuerpo genera muchos problemas porque como tenemos la creencia de que la conciencia depende del cerebro y el cerebro es parte del cuerpo, pensamos que somos el cuerpo, pensamos que sí, somos algo claro, más. sí, O sea, sí. y en el momento en que pensamos que somos el cuerpo, nos quedamos atrapados en ese cuerpo.
Exactamente, Y, exactamente. y además parece el cuerpo, como el cuerpo genera sensaciones, porque eso es, genera sensaciones porque eso es una cualidad intrínseca del cuerpo. La sensación es una sensación corporal. Exacto. Eh, requiere de un cuerpo para que haya sensación, requiere de un sistema receptor eh, sensible, con sensibilidad. Y eso es el Ujú. cuerpo. Eh, y entonces esto nos hace, nos engaña. Pensamos que somos el cuerpo porque es obvio que sentimos a través del cuerpo y sentimos el cuerpo. Y no podemos sentir aquello que no es el cuerpo. eh, Aparentemente, esto no es cierto. Cuando lo Sí. investigas te das cuenta que puedes Ujú. sentir otras cosas. Tu capacidad de sentir va más allá de los límites físicos de tu cuerpo. Y de hecho, Claro. eso es lo que nos permite, por ejemplo, la empatía. La empatía es sentir lo que Ujú. siente otro cuerpo. Es decir, eh, el mero hecho de que haya empatía demuestra que la sensibilidad no está limitada a nuestro cuerpo. Tenemos la Ujú. capacidad de sentir lo que le pasa a otra persona o lo que le pasa a un animal. Eh, Claro. Claro, en realidad el cuerpo es una máquina, podríamos decir, maravillosa, ¿no? O sí, sea, en perfecta. realidad y fascinante. Sí, No terminamos nunca de conocerla, todas las posibilidades que da esta máquina, ¿no? Es increíble. Y claro, como tú dices, como perdemos el contacto con el origen, ¿no es cierto? Es como nosotros creemos que nacemos cuando nace el cuerpo, digamos, ¿no es cierto? sí, Entonces ahí está la persona. y ahí a partir de ahí, que yo creo que no es ahí todavía, pero a partir de ahí, en algún momento, Sí, nos identificamos totalmente. Porque, exactamente, al momento porque en que el momento que empezamos, te definen con sí, un nombre, por ejemplo, tú eres Pedro, y bueno, Pedro es el empezamos a, cuerpo, ¿no? empezamos a interactuar con el mundo y los niños todavía no saben distinguir entre ellos y los demás, no saben dónde empiezan ellos y dónde empiezan las cosas, pero en el proceso de desarrollo psicológico eh, aprendemos a distinguirnos de las cosas porque es muy práctico. Es muy bueno saber que yo no soy la mesa, Claro. porque eso me permite hacer ciertas cosas que si pensara que era la mesa, no podría hacer. Ujú. Sí, de acuerdo. Y- Yo creo que la experiencia, ¿no es cierto?, que de alguna manera surge en este plano, tiene que ver con esto de habitar una corporalidad y ver cómo interactúo con esta corporalidad, pero el tema es el olvido del origen, el de olvido lo de que sí somos, mismo, sí, ¿no? sí, De la sí, esencia, sí, ¿no es cierto? sí, En la medida en que puedo recordar, evocar de alguna manera mi origen, claro, el cuerpo deja de tener la supremacía, ¿no es cierto?, que tiene claro, cuando, totalmente. Se cuando, convierte en un claro, instrumento y sirve para lo que exactamente, sirve. Y se claro, acaba y se gasta y se muere y no pasa nada. exacto, Eh, exacto. Mm. la otra cosa que pasa con el cuerpo, por lo que yo creo que es muy importante el trabajo con el cuerpo y explorarlo bien, es que la sensación corporal es muy íntima. Sí, Hay dos sensaciones muy íntimas, o las dos sensaciones más íntimas que yo creo que tenemos son, soy consciente, si eso lo consideras una sensación, que no es exactamente una sensación, es un conocimiento, pero ese conocimiento también es un conocimiento muy íntimo. Y el cuerpo, la sensación corporal es extremadamente íntimo. Y eso hace que nos identifiquemos muy fácilmente con lo que es íntimo, porque lo que es íntimo apunta a lo que somos. Lo más íntimo es lo que somos y lo confundimos
pensamos que es el cuerpo como ¿sí? objeto material. Y no, simplemente el cuerpo es un instrumento que nos permite sentir. Y sentir es muy importante. Eh, Sí. no solo Y tiene sentir nuestro cuerpo, sino sentir el medio ambiente, sentir a los una, demás, sentir los objetos. claro, fíjate que ahí hay algo bien curioso, porque yo coincido contigo que el sentir, la sensación es una experiencia maravillosa, ¿no? Pero curiosamente, la sensación es una experiencia que no tiene un límite definido. No, Si yo te digo, a ver, siente tu pecho, sí, sí, tú tienes una sensación, pero si sí, yo te pregunto, Pedro, ¿dónde termina exactamente la sensación? no lo Y tú me puedes dices, decir. no sé, no No, tengo no, muy claro. no lo sabes. Es que No no, lo sabes. no puedes saberlo. De Claro, hecho, la idea de que termina en algún sitio es una idea. es una idea, es un concepto, es un Sí, es concepto. algo que Sí, es una idea aprendida a través eh, por la imagen en el espejo de ti mismo. exactamente, sí, Como el cuerpo sí, que ves en el espejo es un cuerpo limitado, que tiene un tamaño, una dimensión, y sí, tú te compras unos pantalones de una talla claro. determinada y no de otra. Eso te hace pensar que la sensación también es limitada, pero la sensación no es limitada. No es ilimitada, sí, Exacto. Y si lo pensamos con rigor, la sensación es la única prueba que tenemos del cuerpo, sí, sí, porque la percepción visual también es una sensación. ah, sí, sí. El cuerpo forma parte del mundo y del mundo solo tenemos la capacidad de decir lo que percibimos de él. Ujú, A nivel de nuestro cuerpo percibimos el cuerpo, lo podemos ver parcialmente, con ayuda de instrumentos podemos verlo todo, normalmente no vemos todo, en el espejo solo vemos la mitad, la otra mitad claro, está detrás, necesitarías más espejos, eh, pero eso nos hace elaborar una teoría del cuerpo, y esa teoría del cuerpo lo entiende como que es algo limitado, pero la sensación del cuerpo no es limitada. claro. Y yo creo que ese punto a mí me parece que eh, definitivo, ¿no? O sea, si yo tengo o vivo en una sensación, con una sensación de mi cuerpo, y esa sensación no tiene límite, entonces al interactuar con otro cuerpo, no hay un límite muy claro entre un cuerpo y otro cuerpo, ¿no es No, cierto? no. Se deberían entrelazar de alguna manera esas sensaciones que experimentan ambos cuerpos, ¿no? Sí, porque De si lo alguna manera, dibujáramos en un papel y nos imaginamos dos manchas de tinta china que sí, representan las sensaciones de cada cuerpo, veríamos que hay dos borrones más densos en algún sitio de la página, a una cierta distancia uno del otro, pero después la tinta se va diluyendo y se exacto, mezcla una se mezcla, tinta con la otra. claro, Y no hay separación a ese nivel. claro. Y Igual que fíjate tampoco que hay separación a nivel, si lo pensamos desde el punto de vista de la física, somos una nube de partículas de subatómicas. partículas, exactamente, Y exactamente. esa nube tampoco tiene un límite claro en el espacio y interacciona, se mueve. eh, Estamos intercambiando todo el tiempo partículas Eh, con el con Exacto, nuestro entorno y además exacto, permanentemente. Luego, por ese nivel físico tampoco somos limitados exactamente. Solo claro, somos estadísticamente limitados. Hay como un claro. patrón de comportamiento que parece que se repite eh, y nos da la ilusión, nos genera la ilusión de que es limitado y fijo. Claro, fíjate que es bien curioso porque este fenómeno se rompe de alguna manera cuando las personas, por ejemplo, el estado de amor, ¿ya? Claro, Vamos a llamarlo estado de enamoramiento.
Sí, sí, ¿Cuál sí, es la sí, sensación que tú sientes con el otro? que Es que somos tú estás, uno. es que hay uno, no hay Sí, dos, ¿no es no, no, que cierto? somos Es uno, una sí. sensación muy clara y muy nítida. Si tú le preguntas, no, no, yo soy, cuando lo abrazo, yo soy uno con el Sí, otro, sí, ¿no es sí. cierto? Entonces, es curioso porque en el fondo es como en una sensación determinada, en una experiencia determinada, como la experiencia del amor, que es una experiencia expansiva, en el fondo es como si en ese momento tú te conectaras con tu experiencia, tu corporalidad real, que Sí, es exacto. abierta, no tiene Que límites. es, que es abierta. Mm. Claro, en cambio, A ver, una, el cuerpo real, primero hay que ver qué es la realidad. Y la realidad, la realidad es algo muy curioso, porque si te das cuenta, eres tú quien decide qué es lo que es la realidad. claro, sí, es muy individual de cada uno. No, no, individual no es porque nos ponemos de acuerdo Sí, fácilmente, también. pero, pero en última instancia eres tú quien dice que ese ordenador que estás viendo ahora mismo es real, porque podría ser una alucinación, Sí, sí. Ujú. pero tú dices, no, no, esto no es una alucinación, esto es real. La habitación en la que estoy es real, el mundo es real. Luego somos nosotros los que tenemos la capacidad de decidir qué es real y qué no es. Y nuestro cuerpo real es el que sentimos, no el que imaginamos. Sí, Y por lo tanto, el que sentimos no tiene límites. Nuestra experiencia real, rigurosamente hablando, es de un cuerpo sin límites. de acuerdo. Los Sí, límites se los colocamos nosotros porque nos, no sé, simplifica, tenemos una tendencia a conceptualizar las cosas. El problema de la experiencia sin límites es que genera un influjo infinito de datos. Entonces nosotros tendemos a, para poder manejarnos de forma rápida en el mundo, eh, hacemos un esquema del mundo y también ya, hacemos un esquema de nuestro cuerpo. Y entonces, que es el dibujo que hace alguien que le sí, pidas, dibuja tu cuerpo. Entonces, ese esquema es un dibujo, es muy limitadito, porque tiene muy pocos datos. Por muy complicado que sea el dibujo y muy realista que sea, sigue teniendo muchos menos datos que el cuerpo real. El cuerpo real tiene infinitos datos, sí, tiene tanta información que es infinita en términos prácticos. claro. Ahora, perdón, también lo podríamos ver desde el punto de vista de las emociones como dos emociones que en el fondo llevan el cuerpo hacia una mayor densidad o menos densidad, ¿no? Por ejemplo, el miedo es la emoción que básicamente contrae El el cuerpo, cuerpo, ¿no es sí, cierto? Te aprieta sí, cuando estás con nervioso o tienes alguna tensión, ¿no es cierto? Lo primero que haces es que aprietas el cuerpo, sí, lo tensas más, lo marcas más, la sí, definición es mucho más nítida, ¿no es sí, cierto? En una persona que está con miedo, porque de alguna manera la idea es que tú logres resistir frente al otro. Y la forma de resistir es que tú te apretes sí, porque esto es lo te hace que... más duro, ¿te Sí, fijas? sí, 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 Te hace sí. menos impenetrable, Esto es ¿ya? evidente. No sé si, Claro, no sé si recuerdas algo que, una frase del idioma español, que imagino que también se utiliza en en Chile, es que cuando tú tienes una discusión con alguien con el que estás emocionalmente ligado o tienes interés en convencerlo de algo o al revés, tienes interés en que tenga buen criterio de ti. Hay un momento en que si tú empiezas a perder la discusión, te sientes acorralado. Es como que te sí, sientes contra una sí, esquina, ¿no? sí. Y esa sensación de acorralamiento es la contracción, porque empiezas a defenderte, estás en una postura defensiva, Ujú. porque esta persona con la discusión te está moviendo el suelo de debajo de los pies, está
está cuestionando tus creencias. Eh, ¿Sí? y las creencias también tienen este componente corporal, obviamente. Y empiezas a sentirte acorralado, literalmente, Sí, y buscas la protección de una esquina muchas veces, de hecho. claro. Bueno, eso explicaría de alguna manera, a ver, la pregunta inicial, ¿no? De por qué estamos tan identificados con esta forma. Porque desde pequeño, desde que nacemos, de alguna manera vemos en el otro una potencial amenaza, Sí, ¿no es sí, sí, cierto? Y entonces el patrón que se instala es el patrón contractivo, ¿no es sí. cierto? Porque en la medida que yo como niño, por ejemplo, estoy más apretado, resisto mejor. Sí, sí, sí. Las experiencias de expansión, de amor, son bastante escasas, ¿no es cierto? En algunos casos, con la mamá, con algún Pero amiguito, de una hecho buena amiguita, los niños son muy tiernos. Son tiernos. tiernos y son tiernos porque están blanditos, no se contraen. La contracción se va desarrollando con el tiempo. Claro, sí, sí, a medida que Al, se... Que, al principio están totalmente blanditos y después con el tiempo se ponen duros. nos vamos Sí, endureciendo. Sí, es muy sí, es curioso cierto. esto. Sí. Em, y el cuerpo empieza a ser incómodo a medida que se va endureciendo. Claro, te vas protegiendo más, o sea, en el fondo es una protección, ¿no es cierto? La contracción es una protección. Y una ¿Ves? protección que efectivamente te aísla del entorno, porque, Claro, porque si tú estás abierto, tienes más sensibilidad. claro, claro. No, no quieres, quieres sentir menos, quieres Sí, quieres sentir sentir menos. menos. Claro, porque cuando sientes más, sientes todo, También digamos, ¿no es cierto? sientes miedo, sientes la amenaza, Claro, etcétera, etcétera. claro. Eh, entonces, darnos cuenta de esto, eh, yo creo que es muy relevante, ¿ah? Porque de alguna manera Es fundamental. En es mi opinión es fundamental. fundamental. En mi Sí, experiencia personal, por lo menos, y cada uno tiene su experiencia y solo puede hablar por sí mismo. Primero, yo creo que mi búsqueda espiritual, si quieres llamarle así, empezó con una experiencia corporal. eh, cuando descubrí la técnica de Alexander, tuve por decirlo así, no por decirlo así, porque esa fue la sensación que tuve. Tuve un éxtasis a nivel corporal, tuve una sensación de, ah, qué gusto, qué liberación, sí. qué relajación. Estaba súper, súper, súper contraído, pero súper contraído. Y no me daba cuenta, esa contracción se había hecho subconsciente, por habitual. Y entonces, eso, esa experiencia en una clase de técnica Alexander fue maravillosa. Pero yo creo que no solo fue maravillosa a nivel corporal, y yo en ese momento no tenía ninguna idea de lo que iba a venir después, pero pienso que fue la semilla o el comienzo de un proceso más rápido de apertura en general, porque, claro, el cuerpo y la mente son un correlato. No puede cambiar, nada puede cambiar en el cuerpo sin que cambie a nivel mental. Aunque tú no puedas verlo, no te des cuenta, sea subconsciente, porque son cambios muy sutiles, pero si el cuerpo se relaja de una determinada manera, la mente también se relaja. Ujú, Y es imposible tener ciertas ideas si el cuerpo no está en una posición, en un tono que sea compatible con esa idea. Entonces yo de creo que acuerdo. el cuerpo es ¿Sí? fundamental porque el cuerpo, bueno, en mi caso por lo menos fue
la vía de entrada al proceso, digamos, importante de descubrimiento de la realidad que somos. Y al mismo tiempo, una vez que ese descubrimiento fue completo a nivel, no me gusta decir intelectual porque es engañoso, Sí, pero usamos la palabra intelectual. Una vez que intelectualmente tuve claridad absoluta de que eso era así, y era una claridad que también llevaba acompañado una experiencia a nivel corporal, digamos más o menos extática, de gozo grande, de ujú, amor, pero después tardé varios años en poder integrar esto y el principal trabajo que tuve que hacer fue a nivel corporal. El cuerpo todavía estaba, eh, digamos, en lo anterior. ya, Todavía era un cuerpo que correspondía a una situación ya pasada, pero mantenía la tensión que venía de esa situación pasada y como el cuerpo tiene masa, físicamente se puede pesar, eh, tiene inercia y esa inercia se mantiene, tiene hábitos, y eso tardó en irse disolviendo o relajando. Por eso que yo ujú, creo que el cuerpo es fundamental para esto. Bueno, yo creo que es para todo, pero para esto, desde luego, tanto antes como durante como después. claro, claro. En el fondo es como el lugar donde se manifiesta de alguna manera esta experiencia, esta posible experiencia de expansión, de darnos cuenta en realidad, ¿no es cierto?, que estamos identificados con una forma, esta forma de alguna manera nos protege, entre comillas, Sí, ¿no es de hecho cierto? nos hace daño, O sea, claro, nos hace pero daño, pero lo claro, en el interpretamos fondo, con que, lo interpretamos con que nos protege, sí. claro, y logramos resistirlo de alguna manera, Sí, ¿no? Pero, pero al tener basta una experiencia como la que tú mencionas, o muchas otras, ¿no es cierto?, en que uno sienta esta posibilidad de expansión y entonces algo se modifica, algo no calza adentro, ¿no? Algo que estaba sí, 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 calzando sí. ya no calza, ¿no es No, cierto? sí. Se empieza, Porque claro, cuando la tú estás apretado, estructura, la estructura que estaba montada empieza a soltarse. sí, se empieza a resquebrajar y Exacto, y claro, experimentas una sensación de alegría, de amor, de expansión, ¿no es de cierto? libertad, de De espacio, de... libertad, pero por otro lado, esto te descoloca también, ¿no es cierto? Porque tú Sí, estabas acostumbrado a que tú manejabas esta pequeña unidad, ¿no es cierto? sí, sí, sí. Y más o menos la manejabas, pero cuando ya esta unidad rompe las paredes, los límites, y ya es una sensación abierta, claro, al principio te da susto, no sabes qué hacer con Sí, esto, sí, ¿no? sí, no sabes qué ¿Ya? hacer, exacto. No Y sabes qué esto, hacer. y esto me retrotrae otra vez a la técnica Alexander, porque me ha venido a la cabeza, me ha venido a la memoria el, una experiencia que tuve en algunas de las primeras clases de la técnica Alexander, y es que ¿Ya? la profesora me cogía la cabeza, pero me la cogía con suma delicadeza, no movía mi cabeza, simplemente ponía sus manos en mi cuello y en mi mentón, pero sin manipularme, sin moverme en ninguna dirección. Y me pedía, bueno, yo era la que le pedía, yo quiero explorar, yo qué sé, cómo me ducho, cómo camino. Y entonces con esa posición que ponía, cogía tu cabeza con las manos, lo que hacía era sentir tus contracciones a nivel de la parte posterior del cuello y de la parte anterior del cuello. Y ¿Ya? cuando notaba cierta contracción, te decía, no, no hagas esto, no te contraigas aquí. Te estaba dando feedback
sobre que estabas contrayendo una zona que no tenía nada que ver con lo que tenías que hacer para caminar. Era totalmente innecesario. Pero ¿qué ocurría? Que mientras ella te tocaba y te recordaba que no podías contraer esa parte del cuello, tú te sentías totalmente paralizado. ¿Ya? Tu cuerpo no sabía cómo moverse sin contraer eso. Claro, claro. Es un poco lo que ocurre cuando pones bueno, cuando había LPs y discos de vinilo, Sí, los oías muchas veces y te aprendías la secuencia de las canciones. Y por lo tanto, cuando acababa claro. una, sabías cuál venía después e inmediatamente empezabas como casi a tararearla Sí. subconscientemente, ¿no? Y, y esto es lo mismo. Los patrones de movimiento están como encadenados en ristras de instrucciones. Entonces, levantarse o caminar es toda una instrucción que empieza con una contracción generalmente a nivel del cuello, no sé muy bien por qué, pero en parte por razones fisiológicas y en parte por hábitos. Y si tú no dejas que eso se produzca, es como que el disco no puedes meterlo en su sitio y no toca, Ujú, no suena. Y por lo tanto no tienes instrucciones para moverte. Y si no tienes instrucciones para moverte, la sensación subjetiva es que estás paralizado. Es muy ujú. peculiar. Me sorprendía mucho esta Sí, experiencia. Decías, no, no puedo no puedo levantar el brazo. Y decía, pero a ver, ¿cómo no vas a poder levantar el brazo? Estás sano. Pero tú la sensación que tenías era que no podías levantar el brazo. claro. Yo creo que fundamentalmente nos movemos en base a ciertos patrones Exacto, ya- este era el que ya están patrón. instalados. Sí, Y, y- exacto. y es muy difícil desarticular los patrones porque están grabados hace mucho tiempo, y es la forma en la cual tú te conectas, te relacionas con los demás, ¿no es cierto? Todos son patrones establecidos, me Sí. imagino, en algún lugar del cerebro, y No, entonces y tu en cerebro, el cerebro y en el propio cuerpo, sí, porque, sí, claro, con una porque yo, traducción en el cuerpo, sí, pero sí, tú vas a alguna parte y te pones a caminar y se activa un patrón determinado. Y es bien interesante esto, porque creo que, y esto es lo interesante que tiene el cuerpo, ¿no? Es que uno se puede dar cuenta fácilmente, por ejemplo, vas a caminar, vas a comprar algo al negocio, y en la mitad te das cuenta que te estás moviendo por un patrón, por ejemplo, vas demasiado rápido cuando no necesitas ir rápido, sí, ¿y qué pasa si enlentece en ese momento, sí, no? sí, 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 Y es como que todo se desajusta, porque sí, el sí, patrón sí. enfermado se desajusta, Dice, pero dice, bueno, pero oye, en realidad me siento mejor, o sea, sí, ¿me entiendes? si te enlenteces, te sientes inútil, por ejemplo, a lo Y mejor. claro, por ejemplo, Dices, ostras, pero yo soy, no sé, soy muy torpe o muy... Y entonces vuelves a acelerar para volver a tu patrón habitual, con el que te sientes bien, aunque es más claro. divertido, es más creativo y más interesante explorar otros patrones y ver cuáles son los que realmente te sientan bien. A ver, es que si tú partes de la base que en realidad el patrón tiene una conducta base que es la contracción, el sistema de defensa, de repente, no sé, tú estás sentado y de repente te das cuenta que estás tensionando una parte del Sí, cuello de atrás sí, que no tiene ningún sentido, ningún ninguno, sentido. ¿Ya? ninguno. Entonces, de repente esto se deshace y tú dices, "Ah, qué curioso". Y entonces cuando suelto aquí, suelto el abdomen, porque están Sí, conectados. Mira, qué curioso. sí. Y entonces Todo está conectado. y empiezo a soltar poco a poco todo Sí, y me doy cuenta de que, claro, efectivamente estoy en un espacio nuevo, pero el espacio es mucho más cómodo estar suelto, estar entregado, que estar sujetando todo para que no se me escape nada, ¿no? sí, que además no es necesario, porque el cuerpo sabe lo que tiene que hacer. No se va a Exactamente. no se va a derrumbar simplemente porque tú dejas de controlarlo. Claro, claro. Tenemos la sensación de que en realidad todo es impreciso,
que necesito controlar de alguna manera. Eso es Sí, lo primero que uno aprende cuando joven, sí, ¿no? sí, Te sí, enseñan a controlar y a sí. controlarte a ti mismo, Sí, ¿no? y tú Porque aprendes. perdón, el resto es como el caos, ¿no es cierto? Sí, Si no te sí, controlas, te sí, puedes desarmar y partes para cualquier lado y no hay sí. forma de Es como si controlarte. el cuerpo se fuera a desmembrar. Sí, Y sí, 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 el cuerpo no se desmembra porque es algo sólido y que tiene sí, ligamentos y estructuras físicas que lo mantienen funcionando de forma claro. integral. Pero sí que tenemos esta idea de que si no lo controlamos va a pasar algo terrible. Sí, todo se va a desarticular, se va a desarmar y finalmente lo que hay detrás de eso es la muerte, Sí, digamos. es la Ya, muerte, sí, sí. claro, Es el miedo a mueres la tú. muerte. Sí, Y el miedo a la muerte es fundamental porque es el núcleo a partir del cual se produce todo el resto de miedos y es el origen básico de la contracción inicial. claro, Y esa exactamente. contracción y ese miedo a la muerte solo se puede dar en un cuerpo. Sí, No hay tal cosa como el miedo sin cuerpo. exactamente. Claro, Entonces, hemos aprendido, es como si dijéramos, preferimos tener miedo claro. a perderlo del todo, porque Sí, perderlo sí, del sí, todo te desestabiliza mucho. sí, exactamente. Pierdes el control. Si el tema tiene que ver con el control. Si yo Y estoy pierdes, apretado, tengo controlado aparentemente, ¿no? sí, y pierdes la referencia. Claro, No tienes contra qué luchar. Aquí en España decíamos, durante mucho tiempo después de la dictadura, había esta especie de chascarrillo o chiste que se decía, contra Franco se vivía mejor, ya, porque tenías una meta clara, que era acabar con la dictadura. claro, y después que, claro, Y, y la democracia está muy bien, pero al cabo de unos años empieza a ser aburrida, sí, porque es demasiado relajada. claro, Eh, estás bien, no hay una actividad de lucha continua que te estimule. Y entonces, contra Franco vivíamos mejor y contra la creencia de ser separados también vivíamos mejor. Empezamos a, cuando nos libramos de eso, al principio estamos muy desorientados porque perdemos la referencia y parece que se ujú, pierde el propósito en la vida. El propósito de la vida era zafarse mm, de Franco. claro, El propósito de la vida, digamos, antes de descubrir lo que somos, es combatir el miedo a la muerte, es protegerse de la muerte, es escapar de la muerte, exacto, exacto, es estar exacto. luchando siempre contra la muerte. Mm, claro. Bueno, eso da para el tema de la muerte, Para da otra, para otra ahora sesión. da para otro tema, sí, Sí, da para por otro lo tema. menos. Y otro tema que se me ocurre que podemos apuntar para otro día, porque si no lo apuntamos se nos olvidará, Sí, es lo de la inteligencia artificial. Ahora que el Papa ha hecho una encíclica sobre la inteligencia artificial, creo que sí, es un tema muy interesante. sí, podríamos tocarlo, me ¿Qué te parece muy parece bien. si dejamos aquí la conversación? Sí, Porque ya sí, llevamos excelente. 40 minutos por lo Sí, menos. sí. Voy a interrumpir la grabación.